Bienvenidos a mi casa, soy Guillermo Arduino, esto es Encuentro Digital CNN y venimos hablando sobre todo de los niños, ¿no? Veníamos marcando en los últimos días, semanas, que la incidencia de complicaciones en niños es muy baja comparada con los adultos y los adultos mayores, pero con el regreso, con el retorno de los niños al colegio, esos números pueden cambiar. Y hay un nuevo documento que vamos a compartir la información hoy con ustedes, que habla justamente de la tendencia que hay con el COVID-19 entre niños en edad escolar en Estados Unidos, y el periodo que abarca es marzo 1 a septiembre 19. Vamos a hablar en detalles. Primero les presento a la invitada de hoy, ya la conocen, es la doctora Flor Muñoz, que trabaja en el Baylor College of Medicine en la ciudad de Houston, Texas. Es especialista en el tratamiento de niños y enfermedades infecciosas. Doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Muy bien, gracias. Bueno, hoy no hablamos de vacunas puntualmente, pero este documento del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, fechado septiembre 28 del 2020, da un cuadro muy interesante que me llama muchísimo la atención. Podríamos empezar a desglosarlo. Por ejemplo, habla de las características demográficas y las condiciones preexistentes en esos niños en edad escolar de 5 a 11 años y de 12 a 17 que han resultado positivo en cuanto a la infección por el SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID-19. Y siempre hablamos que es mayor la incidencia en hombres, pero en los niños no es así, en especial en este tipo de niños, ¿no? Pues parece que parte de la información nueva que estamos viendo en este documento que salió hoy precisamente del Centro de Control de Enfermedades es que por una parte tenemos más niños que están siendo diagnosticados, comparado con el inicio de la pandemia en marzo, cuando se estaba protegiendo mucho a los niños y quedaban en casa. Ya una vez que empezó el verano, precisamente a partir de junio, como explica este documento, empezaron a aumentar los casos diagnosticados en niños y durante los meses de junio a agosto se mantuvo un nivel alto de casos diagnosticados en niños. Y entre ellos sí se ve que son niños de edad escolar, como menciona usted, entre los 5 y a los 11 años, pero específicamente en donde se ve tal vez más un aumento marcado es en los adolescentes, que son los ya de 12 a 17 años, que se ha visto que aumenta el número de casos. Y las características demográficas de estos niños, que de nuevo, ahora que tenemos más casos, nos permite dar una idea más real de cómo se ve el COVID-19 en pediatría, nos indica que sí hay, más o menos, no hay predominancia, es igual en hombres y mujeres, que dependiendo de las características de base, sí hay algunos niños que tienen riesgo, por ejemplo, los niños que tienen problemas de pulmones, ya sea asma o problemas pulmonares crónicos, que esto sí es bastante distinto porque es el grupo predominante entre los grupos de riesgo. Además, niños que tienen algún tipo de deshabilidad, algún tipo de enfermedad crónica, son los pacientes pediátricos complejos que probablemente tienen más de una condición, a veces congénita, a veces adquirida, pero que pueden tener afectados varios órganos. Y también, como se ha visto en los adultos, sigue siendo factor de riesgo tener enfermedades cardiovasculares, metabólicas y obesidad. Pero definitivamente nos da una mejor idea de cuáles son esos factores de riesgo en pediatría. Vamos un minutito, dos cosas quiero marcar. Cuando usted habla de discapacidad en menores, ¿qué tipo de discapacidad que compromete órganos? ¿Qué tipo de patologías? Claro, por ejemplo, tenemos niños que han tenido parálisis cerebral o niños que tienen Mm. enfermedades convulsivas crónicas o niños que han tenido algún tipo de problema genético, ¿verdad? Que son niños que requieren mucha atención de diferentes tipos. Puede ser que estén afectados sus pulmones, su sistema nervioso, su corazón, etcétera. Y ellos tienden a tener un poco más de complicaciones cuando tienen el COVID-19. Mm. Y después lo otro interesante es que este estudio del CDC nuevamente, que se publica hoy, es entre marzo y septiembre, ¿no? Ahora, usted recién mencionaba desde junio el incremento significativo, es justamente cuando entran de vacaciones.
Entonces va a ser muy interesante ver qué pasa de septiembre a diciembre, ahora que vuelven a clase en un sistema mixto. Hay algunos que lo hacen en forma virtual, otros presencial, otros combinado. Y por otro lado, me pregunto, ¿el desplazamiento va a ser menor ahora en cuanto a líneas interestatales? Porque la gente no se va de vacaciones mayormente en la época escolar. ¿El tema del desplazamiento tendrá algo que ver? Tiene que ver porque sí hay limitación de movimiento de un estado a otro y vemos que hay ciertos estados en donde hay brotes ahora que están ocurriendo más que en otros y esta protección para los que tienen un buen control es adecuada. Sin embargo, aunque normalmente, esta es la época escolar, empezamos a tener contacto, más contacto en las escuelas y que el verano usualmente es tiempo de viajar. Pienso que lo que esto refleja no es tanto el movimiento en diferentes estados y las vacaciones, sino que simplemente haber permitido que los niños salgan un poco más Claro, de su hábitos. protección que tenían, porque definitivamente lo que vimos al principio de la pandemia no reflejaba realmente las interacciones sociales, el movimiento que estaban teniendo los niños que se estaban protegiendo más. Y eso hace ver este artículo que ahora que estamos ya, sobre todo en edad, los niños de edad escolar, intentando que regresen a sus actividades usuales, va a permitir que haya más interacción y demuestra que sí hay transmisión entre los niños. El documento habla de Estados Unidos en general, ¿no? Correcto. Sería interesante, yo creo que tal vez estos datos también se puedan aplicar a otros países como referencia, ¿no? Exactamente como una aplicación de estos números, pero sí como referencia. Y quiero parar un minutito en el tema de la etnia y la raza. Por ejemplo, acá estamos hablando que de extracción hispana o latino hay un 41,7%, mientras que blanco no latino, 52.000, que es un 32%, es bastante alto igual. Y negro no hispano, un 17%, mientras que siempre hablamos de que el coronavirus afecta a la sociedad en líneas generales mayormente a las minorías, y en este caso, con un número importante, la raza blanca también está ahí posicionada. Sí, más o menos una tercera parte, ¿verdad? Un tercio Sí, de toda la población en general. Y pues de nuevo, lo que nos demuestra es que aunque los niños también tienen una distribución similar, sigue siendo un grupo que está afectado en forma desproporcionada, el grupo de hispanos, de población latina porque representa el 40% de los casos, pero eso no es necesariamente lo que representa la población hispana en general. Sí están afectados más, pero como usted dice, tal vez lo que vemos aquí es un poquito menos de predominancia de raza negra, que también en poblaciones adultas ha sido el otro grupo de riesgo. ujú. Observemos el tema de las edades. Entonces, de 5 a 11 años, comparado con 12 a 17 años, es más importante el número en hispanos adolescentes que en niños, al igual que los blancos, al igual que los negros, al igual que los asiáticos. Entonces ahí ya directamente nos marca una tendencia bien, bien clara. Los adolescentes, que tal vez son los más difíciles de controlar y los que tienen más independencia, es donde los números son más altos. Claro, y esto también es importante recalcarlo con esta nueva publicación, que estamos hablando de casi 300,000 casos confirmados en niños, 277,000 para ser exactos, según hablan acá, en niños de edad escolar, entre los 5 y los 17 años. Quiere decir de nuevo que no es un número insignificante, sí hay números altos de niños que están siendo diagnosticados y que los adolescentes, los de 12 a 17 años, sí son los que tienen mayores oportunidades de interacción y mayor oportunidad de contagiarse, pero también como hemos visto en este grupo es en donde vemos también complicaciones, en donde vemos que pueden estar hospitalizados, por ejemplo, acá aunque la hospitalización es no tan alta como en adultos, vemos que dentro de los dos grupos de edad, 1,3% de los adolescentes fueron hospitalizados comparado con 1% de los niños más jóvenes. Y a pesar de eso, pues igual, ¿verdad? Han habido casos de graves que necesitan intensivo y que necesitan atención más especializada e incluso muertes. Ya hay más de 100 muertes en pediatría por el coronavirus que nos estamos
refiriendo, por ejemplo, a la mortalidad que vemos con influenza, que es entre unas 100 a 200 muertes al año que se reportan con influenza. Estamos llegando a un número similar en pediatría nada más desde el 1 de marzo hasta septiembre. Entonces, sí tiene un impacto importante, a pesar de que el porcentaje pareciera ser bajo, ¿verdad? Que es menos de un 1%, 0.1% de mortalidad. En cuanto a números, está volviéndose bastante similar a lo que vemos con una estación de influenza normal. Otro número que me llama la atención es el abuso de sustancias químicas, que en los niños de 5 a 11 hay cero, mientras que en los adolescentes hay 0,6%, 34 es el número que ofrecen acá. ¿34 casos o Sí, 34 es una proporción? 34 34 casos, casos. sí. Ujú. Y por otro lado, yo veía y decía, bueno, sí, obvio, tiene que ver con los hábitos, ¿no? Es menos probable que un chico de 5 a 11 años tenga abuso de sustancias químicas por una cuestión de independencia también. Pero por otro lado, fíjese el tema de la obesidad severa, 2,9% en menores y 4,6% en adolescentes. Ahí sí hay una disparidad significativa, o mejor dicho, una cercanía bastante importante. Claro, la obesidad, el sobrepeso es un factor de riesgo para COVID-19, para complicaciones de COVID-19. Y esto es cierto, no importa la edad. Definitivamente es un factor de riesgo en Pero adultos. la obesidad es porque afecta otro tipo de circunstancias, como que puede provocar diabetes, o por qué es la obesidad como tal Sí, el hecho. es una combinación de factores, porque sí, cuando alguien tiene sobrepeso al punto de que está desarrollando diabetes por sobrepeso, puede tener problemas cardiovasculares por sobrepeso. Eso obviamente no ayuda a que puedan resistir una infección pulmonar relativamente grave. Pero también hay datos que hablan acerca de los efectos que tiene los cambios hormonales y los cambios metabólicos que ocurren durante un proceso de obesidad, que de hecho pueden afectar también el sistema inmune. Entonces, puede haber una diferencia en cómo se puede defender el organismo en contra de infecciones, que está alterado por los cambios metabólicos que existen en la obesidad. Mm. Recién pensaba cómo no hace tanto tiempo, ¿no? De hecho, siempre existió el concepto de que el niño gordito es un niño sano, ¿no? Lo mismo que ¿se acuerda de las mujeres? Mi abuela, por ejemplo, eran gruesas, eran gorditas y no se veía mal, y ahora es al revés. Ahora se piensa también que el tema de ser flaco, comer menos, el tema de comer el tamaño de un puño, de todas esas fórmulas y demás, eh, cómo ha cambiado todo. Significa que hace 100 años, por ejemplo, habría mayor propensión a tener enfermedades, ¿no? Porque había chicos que realmente eran obesos. Lo que pasa es que también es distinta la percepción social de lo que es el sobrepeso y, ¿verdad? Y la apariencia. Es cierto. Y si uno ve lo que hablamos, lo que llamamos obesidad ahora y sobrepeso, la, la magnitud de esa extra peso, de esa obesidad que estamos viendo ahora, y no recientemente, pero en los últimos 10, 20 años, tal vez en los Estados Unidos, es mucho más de lo que se veía en los años 80 o en los años 60. Mm. No solo viéndolo históricamente, sino que, ¿verdad? De datos de salud que hablan que la gente que era gordita antes, pues no era realmente obesa comparado con los parámetros que Claro. tenemos ahora. Sí. Puede ser también el tema de la alimentación, ¿no? Antes eran gorditos pero bien alimentados. Yo nací con 4,5 kilos y todo el mundo me decía, a mi mamá que decía, pero qué sanito, pero qué suerte, claro, pero yo era bebé, obvio, un bebé con 4,5 kilos no va a tener complicaciones de salud, me imagino, porque después fui delgado toda la vida, pero digo, ese concepto de gordito rozagante es sano, ¿cómo fue cambiando a lo largo de los años? Y tendrá que ver con el tipo de alimentación. ¿Qué más salta de este documento que le llama mucho la atención, doctora? Bueno, lo que es importante notar es que, bueno, es importante que los niños sí se infectan, que los niños sí transmiten el virus, que hay grupos dentro de pediatría, dentro de la población pediátrica, que tienen complicaciones igual que los adultos,
que lo estamos definiendo mejor, porque también nos habla este documento de cómo se han hecho más pruebas. La cantidad de pruebas que se hacen en niños ha aumentado significativamente conforme están más disponibles las pruebas, pero también hay necesidad de hacer estas pruebas ya que están pidiéndolas para poder ir a la escuela, para poder ir a la clínica, para recibir vacunas, etcétera, un tipo de cosas que están haciendo. Entonces, nos da una imagen más clara de qué es lo que pasa en pediatría. Y porque necesitamos tomar en cuenta datos reales, estadísticas que se pueden confirmar para decidir qué hacer con la población pediátrica en cuanto a las medidas de prevención y de tratamiento que podemos tener disponibles en el futuro. Creo que esto realmente nos da una mejor idea ahora de lo que pensábamos antes, nos hace considerar que los niños deberían de estar incluidos en estudios clínicos, como hablábamos, acerca de vacunas que estén disponibles para ellos porque pueden ser afectados, que hay poblaciones dentro del grupo pediátrico que puede ser que necesiten además participar en estudios clínicos para tratamientos e intervenciones similares a los que se están utilizando en los adultos. Y quiero tocar en un par de minutos ese tema porque ustedes, como me mencionaba el otro día, no sé si la palabra correcta es coautora, pero había un documento en el que había participado con respecto a la vacunación. Lo dejo picando 2 minutos para cerrar el tema de este documento del CDC con esta conclusión por parte de la entidad. Dice que los niños menores de 10 años pueden transmitir, estoy en la parte donde dice summary, al final, pueden transmitir el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, en el contexto escolar. Fíjese qué importante ese dato porque esto tiene implicancias políticas, ¿no? Como siempre decimos, que están los que creen que esto es toda una operación de la izquierda o de los demócratas para desestabilizar al gobierno y dicen que abran las puertas de las escuelas, basta de mascarillas, etcétera, etcétera, pero que el CDC, que es un organismo que no es político y que es estatal, del Estado, está diciendo niños menores de 10 años pueden transmitir el virus en el contexto escolar, pero poco se sabe la incidencia del COVID-19, sus características y la respuesta en niños entre 5 y 17 años. Es decir, que hay que investigar más. En definitiva, eso es lo que dicen. Pero lo importante también es el tercer párrafo que dice cuál es la implicancia para las prácticas de salud pública. Y dice que la escuela y la comunidad monitoreen indicadores múltiples de COVID-19. Nuevamente, data y acción, ¿no? Pero realmente las escuelas tienen esas herramientas como para poder acaparar data y dársela a las autoridades sanitarias. Bueno, esto nos recalca la importancia del sistema de salud, del sistema de reporte, de vigilancia, que va a estar facilitado por los departamentos de salud a nivel de cada ciudad, de cada estado. Y de ahí es donde vienen estos datos que van a alimentar la información que nos está proporcionando el CDC. Las escuelas tienen guía de parte de los departamentos de salud locales de cómo manejar a sus niños cuando tienen enfermedad o cómo manejar para poder distinguir quién puede estar en la escuela y quién no puede estar en la escuela. Entonces, de nuevo, lo que nos da esto creo que es una buena base para saber, como dicen, que hay que seguir evaluando cuál es la tendencia, qué es lo que va a pasar conforme se permite que haya más interacción en las escuelas, no solo para los niños, sino que para los maestros, para los adultos que están interactuando con ellos, porque hay infección que puede ir de los dos lados y que no es necesariamente responsabilidad única de la escuela, sino que es una responsabilidad de los departamentos de salud, de los médicos que están atendiendo a los niños, de los médicos que pueden hacer las pruebas cuando son requeridas para, ¿verdad?, poder ir a la escuela y para poder estar al tanto de qué es lo que está pasando con la epidemia. Y esto es necesario porque esperamos que el virus siga circulando y que vamos a tener que siempre tomar medidas de prevención. Bueno, ahora volvamos al tema de la vacuna. Doctora, usted es pediatra y además en el tema de enfermedades infecciosas está muy involucrada. El Baylor College of Medicine está involucrado también en el tema de las vacunas.
hablemos del tema de los niños y las vacunas, ¿no? ¿Cómo incluir a menores, porque las vacunas, y además menores de múltiples razas, ¿no? Porque se necesita, porque el mundo está compuesto por varias etnias, y, y hoy en día estamos hablando de fase 3 en muchas vacunas, más de 200 hay, ¿no? En este momento en distintas fases, pero en fase 3 hay muchas, y que involucran 30.000, 20 y pico de miles de adultos, pero no menores, ¿o sí? Por el momento, en los Estados Unidos no hay estudios en niños. Y es parte de lo que estamos discutiendo en esa publicación que usted menciona, en la cual varios autores de diferentes instituciones académicas de este país hemos puesto una opinión acerca de la interpretación de datos como los que acabamos de mencionar del CDC y una preocupación acerca de no olvidar a los niños, no olvidar el hecho de que una intervención de prevención tan útil y tan eficaz como podría ser una vacuna, podría no llegar a los niños hasta más adelante, hasta mucho más tarde, y que estaríamos en desventaja si no podemos tener datos en los estudios clínicos iguales a los de los adultos cuando se hacen en pediatría para poder empezar a utilizar las vacunas en los niños en cuanto se sepa que son adecuadas. Lo que no quisiéramos ver es que tengamos una autorización de una vacuna que esté limitada nada más a una población adulta, cuando se le podría también administrar a los niños, sobre todo aquellos que tienen factores de riesgo. Entonces, eso es un tema importante porque en este momento se está tratando de decidir, una vez que exista tal vacuna, una vez que tengamos datos suficientes y que una vacuna esté ya aprobada por su seguridad, por su eficacia, a quién se le va a administrar esa vacuna. Y los grupos de riesgo que están establecidos incluyen, por ejemplo, trabajadores de salud, trabajadores de emergencia, las personas que están expuestas por su ocupación, por su profesión. Y muchas veces no se piensa en los niños desde este momento. Estamos nada más llamando la atención de que es importante no esperar hasta muy tarde. ¿Y a quién le hacen la llamada de atención? ¿A la comunidad científica? ¿A los laboratorios? A la comunidad científica, a todos los que están preparando vacunas, porque es algo que no está fuera de la perspectiva que tienen las diferentes compañías farmacéuticas que están produciendo vacunas. Creo que está muy claro para ellos que es necesario expandir la población de estudio, no solo en los adultos, sino que en otras poblaciones que van a necesitar la vacuna, los niños, las mujeres embarazadas, las personas que tienen factores de ¿Y riesgo. cómo se hace una investigación en mujeres embarazadas sin poner en riesgo el proceso? Bueno, de la misma forma como hablamos que se hace en niños y en adultos. Hay criterios que se deben de cumplir acerca de ciertas características de la vacuna, acerca de ciertas características de las personas que pueden participar en los estudios y se hacen pruebas más específicas de seguimiento durante el proceso de investigación de la vacuna para evitar que haya cualquier tipo de riesgo tanto a la madre como para el feto y el recién nacido. Entonces, estudios que se han hecho desde ya hace muchos años, no es la primera vez. Estudios en mujeres embarazadas se hacen desde que existen vacunas. Estamos hablando de los años 1940, cuando ya teníamos la primera vacuna de influenza en los 1920, vacuna de tétanos y pertusis, por ejemplo, en 1940. Desde entonces ya se estudiaban estas poblaciones porque había necesidad de buscar intervenciones en donde se protegen a ellas y también a los niños, que también pueden tener protección al vacunar a la madre. Claro, acá estaba viendo la primera vacuna contra la viruela en 1796. Primera vacuna para la diarrea crónica intestinal grave, 1879. Y la de rabia, 1882. Y uno piensa, ¿cómo en esa época hacían, ¿no? Para poder estudiar prácticamente sin avance tecnológico que hoy se cuenta, ¿no? Qué Muy claro difícil. que las reglas
de investigación han cambiado con el tiempo, definitivamente, y ahora hay muchísimo más regulación en cuanto a los estudios, pero ya que se fue tanto hacia la historia, como por ejemplo la vacuna de la viruela. Por ejemplo, la viruela era una enfermedad prácticamente letal en una buena proporción de la población. Y de hecho, las mujeres embarazadas que tenían viruela podían morir ellas o podía morir su feto y recién nacido, y era una enfermedad que era muy, muy grave. Sin embargo, si una mujer tenía viruela y sobrevivía, de hecho le pasaba la protección, ese anticuerpo a su recién nacido. Entonces ahí hay una prueba de concepto de la protección de la infección materna o de la inoculación materna que puede proteger a su recién nacido. Y de hecho, Claro. en la historia usted ve, es fascinante, ¿verdad? Porque las personas en ese momento, acuérdense que la viruela se transmitía más que todo por contacto, ¿verdad? Porque es muy, muy contagiosa y se inoculaba una persona una tras otra de estar por cercanía. Y entonces, cuando tenía la opción de ya sea inocularse y potencialmente protegerse o morir por la infección, era preferible optar por la inoculación. Obviamente las vacunas se fueron haciendo cada vez más y más seguras porque lo que no se utiliza en mujeres embarazadas, por ejemplo, son vacunas vivas, porque entonces hay un riesgo teórico de que ese virus vivo puede infectar al feto. Ese tipo de Mm. vacuna no se usaría en mujeres embarazadas. Y una pregunta tal vez un poco bruta, ignorante, pero ¿cuál sería la explicación por la que una vacuna para un adulto no se le puede dar a un niño? No, no es que no se le pueda dar. Por ejemplo, las vacunas que utilizamos para el tétanos se pueden usar en todas las edades. Las vacunas que se utilizan para la hepatitis se pueden usar en todas las edades. Claro, pero se hicieron investigaciones en su momento con niños, ¿o no? Exactamente. Entonces, la diferencia es cómo responde la inmunidad, cuál es la respuesta inmune de los niños, puede ser distinta a los adultos. Sabemos, por ejemplo, que los niños, especialmente en el primer año de vida, no responden necesariamente solo a una dosis, por eso es que damos refuerzos en el primer año de vida, porque necesitan esa estimulación. Mientras que los adultos, pues ya hemos tenido exposición, ya sea por la vacuna o por la infección, entonces podemos necesitar nada más un refuerzo más o una dosis. Entonces, la importancia de estudiar las vacunas en los niños, a pesar de que inicialmente se hacen los estudios en adultos, es porque tenemos que verificar que las dosis que se están utilizando pueden desarrollar la misma inmunidad que vemos en los adultos o también porque necesitamos ver la seguridad, porque tenemos que estar seguros de que tal vez en los adultos esa vacuna no causa fiebre, pero en los niños sí, ¿verdad? Entonces, Mm. ese tipo de datos son importantes. Esta llamada de atención a la comunidad científica que hicieron ustedes como médicos dedicados a la infectología, ¿quién la va a escuchar? ¿Quién puede ser un órgano que reaccione e incluya, considere el llamado de atención que ustedes hicieron? Pues como hablábamos, las compañías que están produciendo las vacunas, también los grupos que están financiando que se hagan estos estudios. Eh, También grupos regulatorios que están considerando protección para la población en general, no solo para una población específica. Y luego grupos que están tratando de tomar decisiones acerca de recomendaciones, ¿verdad? Entonces, una vez que una vacuna esté disponible, ¿cuál sería el siguiente paso? Todos ellos están involucrados en este proceso actual de tener vacunas para el COVID-19 y vamos a seguir escuchando acerca de este tema porque eventualmente, si vamos a tener una vacuna disponible, vamos a querer que esta vacuna esté accesible para todos en la población. No me gustó que haya dicho si vamos a tener una vacuna, si lo puso en condicional, doctora. Digo, en cuanto tengamos una vacuna disponible, Ok. tiene que estar disponible para todos. Y es porque, digo sí, porque depende, ¿no? Hablamos de diferentes tipos de vacunas, entonces no todas las vacunas van a ser para toda la población. Hay algunas que sí se van a poder usar para todos, hay algunas que van a ser más específicas, por ejemplo, para las no embarazadas o para las poblaciones adultas. Ok. Bueno, muy importante lo que hablamos hoy porque cubrimos el tema vacunas, vacunas para niños y después este reporte del CDC que salió hoy que habla de
la respuesta del virus a partir de las vacaciones de los chicos y ahora veremos con la reinserción escolar qué es lo que va a pasar. Hicimos la comparación, según este documento, entre niños de 5 a 11 años y adolescentes de 12 a 17 años. Doctora Flor Muñoz, muchísimas gracias. Ella es pediatra especializada en enfermedades infecciosas del Baylor College of Medicine en la ciudad de Houston, en Texas. Hasta la próxima, doctora. Gracias. Hasta luego. Gracias. Y yo soy Guillermo Arduino para Encuentro Digital CNN. Nos vemos en nuestra próxima oportunidad.